Quiero que oremos antes de comprender, de entender y por supuesto leer la escritura que vamos a compartir hoy. Padre, gracias por lo que tú haces con nuestras vidas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y que lo que hoy pueda predicar a mis hermanos y amigos que hoy nos visitan sea conforme a tu voluntad y no conforme a la mía, Señor. Te suplico, Señor, puedas usarnos, Señor, para poder ver tu propósito cumplido. Que podamos tener, Señor, conforme a tu misericordia, la exaltación y la verdad en nuestra boca para que tu poder sea hoy manifestado. Que no por boca de hombre, sino que por tu mismo Espíritu Santo podamos ver hoy tu misericordia. Tu palabra nos hable, nos transforme, nos dirija y podamos ver día a día tu voluntad en nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti porque tú eres fiel, porque tú eres Dios y tu misericordia es sobre los que te buscan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos entrado este año en una maratón de poder tener estos espacios para poder compartir de la manera más bíblica posible esta serie Conociendo a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la Escritura. La más fiel es a través de la Escritura y a través de las expresiones de algunos hombres y mujeres de Dios que en el recorrido de la historia toman la Escritura para dar manifiesto de la persona del Señor, de la persona de Dios. Por eso hemos iniciado este año con esta serie Conociendo a Dios. Tuvimos una introducción en nuestro primer culto dominical, nuestra reunión dominical, y pasamos a ver en este tiempo lo que se llaman o se han denominado los atributos de Dios. Una vez más afirmo que ningún hombre en esta tierra podrá llegar al cielo ante la presencia de Dios y conocer y saber todo absolutamente de Él, porque lo he dicho en otras ocasiones, Él es infinito, infinito en todas las áreas de su ser, en todas las facetas de su persona. Pero la Escritura ha sido dada para que nosotros escudriñemos y estudiemos la palabra para poder llegar a conocer a Dios y poder desbaratar de una u otra forma ese Dios imaginario que muchas veces hemos creado nosotros mismos en nuestras mentes. Empezamos con los atributos de Dios y empezamos con un atributo, Dios es fiel. Y hoy tengo la oportunidad de retomar este mensaje de Dios es fiel porque yo terminé con una pregunta la vez anterior y era, ¿sabe usted por qué Dios es fiel? Y le dije, nos vemos en el próximo capítulo a la misma hora, ¿verdad? Ahí dejamos la predicación, pero quiero recordar que nuestra predicación está basada, fundamentada en dos pasajes bíblicos. El primero en Hechos 17, 22 y 24, que voy a leer rápidamente. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses. Ya les dije que aquellos atenienses, aquellos griegos eran la mata de la filosofía y del conocimiento, etcétera. De hecho, hoy todavía se perciben así. Dice el apóstol Pablo: percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, que no mora en templos hechos por manos de hombre. ¿Cuánta verdad en estas palabras del apóstol Pablo? Por supuesto, verdad, porque estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios para dar a conocer a los filósofos, a los eruditos, a los estudiosos, quién es ese Dios desconocido. Y utiliza el término, creo que ustedes son muy religiosos, porque tenían muchos monumentos
y referencias a las cuales adorar. Pero el hecho de ser religiosos no significa que conozcamos de veras a Dios. Y que este mensaje también toca predicarlo en la iglesia de hoy o en las congregaciones de hoy, porque muchos se han hecho una imagen falaz o errada de lo que es Dios, y tenemos que estudiar las escrituras para conocer realmente el carácter de Dios. La otra cita es Juan capítulo 17, Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Dice de la siguiente manera, estas ya son palabras de Jesús. Estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor hablándole de Dios a los religiosos de la época. Por ello usted, no, pastor, ¿cómo viene? Ya, yo conozco, yo sé quién es Dios. Y en estos tres últimos mensajes que hemos tenido la oportunidad de compartir, nos hemos dado cuenta que desconocemos muchas cosas de Dios. Y por eso esta serie este año, Conociendo a Dios. Y Dios es fiel, es el primer atributo que hemos empezado a estudiar, y vimos la definición de fidelidad que tiene como resultado en esa búsqueda. Dice que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones, y que cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Pregunté si Dios cumplía esto, y la respuesta común fue sí cumple, porque hemos creído que Dios es constante en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones, que cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Y preguntaba luego si usted es fiel con Dios. Y la pregunta llevaba a otras a parcelar esta pregunta de esta forma: ¿es usted constante? ¿Es constante en sus afectos? Y la respuesta no es del todo acertada, y creo que aquellos que digan que son constantes, pues de pronto me lo puede decir a mí, pero eso puede entrar por aquí y realmente salir por el otro oído. Pero quien debe saber si usted es o no es constante es solamente el Señor. Estoy hablando de lo que hemos predicado antes, ¿de acuerdo? Solo es un recorderio. ¿Es constante usted en sus ideas? Y creo que la respuesta es igual, porque encuentro gente que un día dice una cosa y otro día la veo haciendo otra. Entonces, la constancia en las ideas quizás no es un atributo nuestro tan afianzado para decir que entonces somos realmente fieles. Constante en sus afectos, constante en sus ideas y obligaciones. ¿Cumplimos siempre con nuestras obligaciones? Ya usted sabrá. Y dice al final la definición: cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Y la pregunta terminaba en que si usted era fiel con Dios. Ya sabrá también usted. Y hablábamos acerca de lo que era la fidelidad, pero también que la infidelidad no solamente ataca a los hogares, sino ataca a todo el ser. No solamente en los matrimonios hay infidelidad, o en los noviazgos de hoy la infidelidad, sino en muchos aspectos de nuestra vida llegamos a ser infieles. Y que es uno de los pecados morales un poco más controversiales, y que los moralistas se escandalizan cuando hay una infidelidad en el matrimonio. Por supuesto que sí, pero eso algunos no lo perdonan, pero sí perdonan otro tipo de infidelidad que no tiene que ver con relación con otra persona, sino con su propia vida. Y muchos son infieles no solamente a su pareja, a su congregación, a su Dios, a sus compromisos, ideas, etcétera, sino que son infieles a sí mismos. Este año voy a hablar inglés y ya va a acabarse enero y no se ha inscrito. Este año voy a inscribirme en tal cosa, este año voy a hacer dieta, este año voy a hacer ejercicio, y ese tipo de cosas no son infieles a sus propios propósitos. Entonces, por ello nos vemos en la obligación como pastores, ministros, servidores, fieles de Dios, recordar los atributos de Dios, porque creemos conocer a Dios
y muchas veces somos infieles nosotros mismos y creemos conocer la fidelidad de Dios. Y confundirnos algunas veces en llamar que Dios no ha cumplido de una u otra forma, llamar infiel a Dios cuando Él permanece fiel de principio a fin. Nunca ha dejado de serlo y nunca comenzó un día a ser fiel porque viene fiel desde antes de la eternidad pasada. La fidelidad de Dios no tiene comienzo. Quizá usted y yo tenemos que hacer énfasis en nuestra propia vida para tomar una decisión de esforzarnos para poder alcanzar ser fieles. Pero déjeme decirle, recordarle, impartirle, enseñarle que su fidelidad, la suya, la mía, se ve fácilmente quebrantada por circunstancias. De hecho, les hacía algunas alegorías a algunas oraciones que algunos hermanos hacen y que a veces quisiera llegar a tocarle el hombro y decirle, mira, lo que estás diciendo es una locura. Pedir control al Señor. Señor, toma el control de esto. Toma el control de la salud de mi padre. Toma el control de mi finanza. Toma el control de esta congregación. Toma el control del pastor. Toma el control de mi marido. Dios tiene el control de todo. Quien pierde el control somos nosotros, a causa de nuestra mera infidelidad con nosotros mismos y por supuesto con Dios. En el mundo social la infidelidad conyugal abunda en todas partes y los lazos sagrados del matrimonio se rompen con muy poca temor, con muy poca, con muy poco dolor de alguna manera, por así decirlo, con muy poca, no sé cómo podría decirlo, como consideración, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces somos motivados a la infidelidad porque somos muy dados a ser afectados por condiciones externas y obvio por condiciones internas. ¿Cómo me siento hoy? Nos lleva a nosotros a mostrar o a demostrar si nuestra fidelidad es firme o no. Por cómo me siento. Es que hoy amanecí con ganas de matar y comer del muerto. A algunos les escucho este tipo de frases. Usted pierde la fidelidad con su propia persona, pero también pierde la fidelidad con su pareja, no, sino que algún día le dijo te voy a tratar bien y ese día no la trata bien porque ese día depende su estado de ánimo, depende entonces sus compromisos y sus cumplimientos. Y diferimos con Dios de esta manera, diferimos abismalmente. Porque Dios no depende de su estado de ánimo. Y mucho menos del suyo. Porque Él es Dios infinitamente equilibrado. Él sabe qué hacer, cuándo no hacer. Es un Dios de propósito y de un plan resuelto. No solamente por su omnisciencia o por su conocimiento, sino por su determinación. Entonces nuestros estados de ánimo jamás podrán influir en cierto modo en las decisiones que Dios ya ha tomado de antemano. Por eso me vi en un momento en la encrucijada de orar o no orar. Esa es la cuestión. Ser o no ser, como decía el filósofo. Arrodillarme para suplicar a Dios por una sanidad, por un milagro, por un no sé qué. Tengo que confesarle que llegó el momento que en mi vida hubo una situación que me autoconfrontaba porque yo decía, ¿para qué yo le voy a pedir a Dios que traiga dinero a mi vida si Él ya sabe que yo lo necesito? ¿Para qué lo busco? Pero es una manera que Dios nos ha permitido a nosotros de comunión, de equilibrio, de estabilidad y no solo para torcer el brazo de Dios para que Él cumpla lo que ha prometido, como muchos cristianos o que se hacen llamar cristianos hoy le recalcan en cara en sus oraciones las palabras que Él mismo ha dicho. Entonces yo me postraba y decía, Señor, tu palabra dice que tú tendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo he perseverado en ti, cumple. Y exigía de un modo u otro que Dios cumpliera lo que Él había dicho y estaba entrando en una comunicación o en una comunión con Dios que no era edificante para mí. No para Dios. Dios continuaba siendo quien era.
pero Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus principios. Él es fiel a sus ideas. Él es fiel a sus consideraciones. Él es fiel porque antes de que la fidelidad existiera, Él ya lo era. Antes de que se inventara la palabra fidelidad o una forma de explicar o de mencionar este atributo que muy pocos tienen, Él ya lo era. Él ya lo era. Y hablamos una palabra que nos recordábamos muchas veces porque fue un año en que estuvimos predicando mucho acerca de Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 9, donde dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y que es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De eso yo tuve todo un año de predicación recordando la fidelidad de Dios. Y encontramos tremendas citas recordando la fidelidad de Dios. Encontramos muchas citas y encontramos muchos aspectos en los cuales Él se manifestó a los hombres como un Dios fiel. Si quiere un poco más de detalle, tendrás que ver la prédica anterior que inicia con Dios fiel. Hoy nuestro mensaje es: soy fiel. ¿Y por qué Dios es fiel? Es lo que hoy vamos a mirar. Si yo quisiera que se detuviera producción ahí y esperara, porque voy a hacerle la pregunta hoy a mis hermanos que hoy se congregan. Antes de usar esta cita, quiero que seas sincero, honesto contigo mismo, que seas fiel a ti mismo y a lo que has creído todo este tiempo. ¿Por qué usted cree que Dios manifiesta su fidelidad sobre su vida, siendo su vida no el templo ni de la adoración ni de la obediencia a Dios? Quisiera escuchar algunas palabras que alguien dijera. Quiero que utilicemos hoy monosílabos para avanzar en este tema. ¿Por qué Dios es fiel y por qué muestra su amor sobre tu vida? A causa de que Dios manifiesta su fidelidad sobre nosotros. ¿Perdón? Porque Él es inmutable. ¿Por qué Dios es fiel? Porque es bueno, porque es inmutable, porque es misericordioso. Escuché justo. Porque es nuestro Padre. ¿Por qué Dios muestra su fidelidad con nosotros? Alguien me podría decir muy fácilmente: porque me ama. Ahora sí quiero que coloque la cita, por favor. Porque Dios es fiel. No le va a gustar esta respuesta, pero quiero recordarle que está en la Biblia. Y estoy completamente seguro que esto choca con tu teología. Ay, sí, pastor, pero por lo otro. Quiero decir la razón escritural por la cual Dios manifiesta su fidelidad, y no solo su fidelidad, sino todos sus atributos, por amor de su nombre. No, pero Juan 3:16 dice: de tal manera amor. Sí, es que no niega el amor de Dios. Pero antes de tener amor por ti, Él tiene amor por Él. Antes de guardar tu honra, Él guarda la suya. Antes de glorificar tu nombre, Él glorifica el de Él. Antes de ser fiel a ti mismo, Él es fiel consigo mismo. Y todos los atributos, ve aprendiéndolo, están en la pantalla: justo, bueno, inmutable, infinito, bondadoso, clemente, omnisciente, soberano, omnipresente, omnisciente. Por amor de Él. Por amor de Él. Pero no nos gusta comprender estas verdades. La teología que hoy se enseña tiene un fundamento: el hombre. El hombre puede, el hombre es lo más importante, el hombre es el dolor de cabeza de Dios.
el hombre es el amor más grande de Dios, el hombre es igual a Dios, el hombre tiene las capacidades de Dios, el hombre puede hacer lo que Dios, el hombre puede definir lo que Dios, el hombre es Dios. Antropoteológicamente, centrando que todo el poder de Dios, el cosmos, el universo manejado por Dios, está solo en función del hombre. Por eso yo decreto, yo declaro, si yo oro, si yo ayuno, si yo etcétera. ¿Usted ha escuchado a alguien en este argot cristiano diciendo, eso se soluciona con ayuno y oración? Hay cosas que son a voluntad de Dios que requieren que ayunemos y oremos. No para convencer a Dios, sino para procesar al hombre. Procesar al hombre y hacerle ver al hombre que depende de Dios. Y no que Dios depende de él y de su ayuno. Que Dios depende de él y su oración, que Dios depende de él y sus decisiones, que Dios depende de él y sus pensamientos. Usted ha escuchado cuando el Señor enseña a orar y en otros pasajes de la Biblia donde dice, antes de que tu palabra ya esté en la boca, ya Dios conoce tu necesidad. Pero algunos hoy se jactan de orar y producir cosas. Cuando yo leo de hombres llamados, entre comillas, poderosos en la Biblia, o grandes hombres de Dios a través de la historia, que tal cosa no existe, sino existimos hombres débiles ante un Dios que es poderoso, encuentro que algunos de ellos, antes de lograr ciertos momentos de manifestación de la gloria de Dios, hicieron oraciones o declararon o dijeron lo que antes habría de acontecer. Encuentros que antes ese hombre tuvo un encuentro con Dios y Dios le manifestó muchas veces lo que habría de hacer. ¿Cuál es el mayor profeta o el más poderoso que usted encuentra en el Antiguo Testamento? El profeta Elías, porque hizo llover fuego del cielo. ¿Qué capacidad tiene un hombre como Elías para hacer llover fuego del cielo? ¿Qué capacidad tiene un hombre como Elías para hacer llover un día y pedir anticipadamente que dejara de llover? Si usted realmente estudia la Escritura y va a la palabra de Dios, se encuentra que en momentos antes o días, incluso años antes de una manifestación tan gloriosa de Dios como aquellas, tuvo encuentros con ese Dios grande y poderoso. Y ese Dios grande y poderoso le dijo, ¿sabe lo que voy a hacer en aquel día? Voy a cerrar los cielos y no va a llover. Ve y proclámalo. ¿Sabe qué voy a hacer aquel día? Voy a hacer que se reúnan los profetas de Baal y aquel día la manifestación mía se hará. Ve y rétalos. ¿Sabe una cosa, Elías? Ahora que has hecho esto, vas a orar y vas a decirle al rey que se prepare porque voy a hacer llover. Entonces la capacidad humana se ve reducida a dependencia. Y se logra el objetivo de Dios, no el objetivo de los hombres. Que usted y yo coincidamos muchas veces en ser parte de esa manifestación gloriosa de un Dios poderoso, como hombres débiles nos permite a nosotros mostrar su poder y su gloria, no la nuestra. Pero hoy el poder no está en Dios, sino en la capacidad de un hombre y de objetos creados por hombres para manifestación de la gloria de Dios. No está en Dios. Y por eso es que diferimos con algunos, no sé si hermanos, pero la manifestación del poder de Dios no depende
ni de un hombre, ni de una mujer. Nunca jamás. Ay, pastor, usted lo que me está diciendo es que no ore. No, orad sin cesar. No paren de orar, enseña al Señor. Porque es que usted y yo nos hemos vuelto extremistas. Como entonces mi oración no hace nada, entonces yo ¿para qué oro? No, tú haces parte de ese proceso de la manifestación de la gloria de Dios, incluso para satisfacción propia. Usted no sabe lo hermoso que es cuando uno se arrodilla ante el Dios Todopoderoso y Supremo y uno le dice: Señor, te suplico, muestra tu misericordia, muestra tu amor y tu gracia sobre la vida, no sé, en mi caso, de mi padre, y manifiesta tu misericordia sobre él. Y yo veo que no se lo lleva cuando los médicos dicen: se va a morir esta semana ya. Él no dura 2 días, él se muere mañana. Y yo voy a los pies del Señor y le digo: Señor, muestra tu poder y tu misericordia. Hágase tu voluntad y no la de los hombres, no la mía, que se haga como tú y no como yo. Y el médico, al terminar una operación, diga: pues estoy un poco asombrado porque creí que él no iba a aguantar esta operación, pero tengo que decirle que ni siquiera necesita UCI. Llévenlo a la habitación porque en UCI no va a hacer nada. Oh, qué poderoso soy, ¿verdad, hermanos? No, es que como yo soy pastor, Dios me oye más. Como algunos hermanos me han predicado en su teología: órele usted, Señor, órele usted al Señor, pastor, porque el Señor a usted lo oye más. Tal cosa no es cierto. Tan pecador o peor que tú soy. Tú escuchas lo que yo hablo, pero sabes lo que yo pienso, no sabes. Y quiero decirte algo. De pronto tú sientes que eres un hombre o una mujer o un joven con más fe que yo. Y te felicito. Si eso es real, gloria al Señor. Pero yo tengo que decirte y confesarte una vez más: dependo de Dios. Y lo que Él haga está bien. Y me sujeto a su voluntad. ¿Sabe qué enseñan los tiempos duros y difíciles en la vida de un predicador fiel de la Escritura? Y no estoy hablando de mí. ¿Sabe qué sostiene a un predicador serio en la Escritura, de la Escritura? ¿Sabe qué sostiene a un servidor de la palabra? Por acá, hijo, por acá o por acá. Bien. ¿Sabe qué lo hace? ¿Sabe qué hace fuerte a un predicador de la Escritura? Los momentos de aflicción en los que ha visto que la mano de Dios lo sostiene. Los momentos de incapacidad, de frustración, que llevan al hombre, a ese hombre de Dios o esa mujer de Dios, a entender que no es nada delante de Dios y que depende absoluta y plenamente de Dios. Eso sostiene a los verdaderos hombres de Dios, no sus propias capacidades. No sus propias capacidades. ¿Por qué Dios es fiel? Lo dice Isaías 48, 9 al 11. Por amor de mi nombre. ¿Por qué Dios es fiel, hermano? Por amor de su nombre. Y Dios da una demostración completa de la constancia de su bondad eterna. Y Pablo estaba destacando en la fidelidad de Dios cuando dijo estas palabras. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dijo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquel día? Aunque viva estos momentos de circunstancia, yo sé en quién creo: en un Dios que es fiel, que no cambia de opinión, que no tiene una idea un día y otro día otra, que es fiel, que lo que ha dicho lo cumple. Pastor, este año sí voy a congregarme.
Pastor, este año sí voy a estudiar la Escritura. Pastor, este año sí voy a servir. Pastor, este año sí voy a ser fiel. Pastor, este año, tú no tienes, no me digas eso. Sé fiel a quien te ha llamado. Yo no te he llamado. Es más, tengo problemas por no llamarte. Es que usted nunca me llama. Es que usted no. Y yo les escribo a la mayoría. Pero no, usted lo que hace es mandar una lista de difusión así cualquiera. No, pero usted quiere que sea. Y le voy a decir una cosa. Conozco ya una aplicación que usted manda un mensaje de WhatsApp o de texto y tiene, de pronto le estoy dando buenas ideas. Y tiene la capacidad de elegir en los nombres los primeros caracteres de la lista de contactos. Por decir, si yo te tengo guardado como Diana Barrera Sánchez y tengo esa aplicación, creo que Jesús, que es ingeniero, la conoce. O no sé si no la conocía. Existe, la he usado en mis negocios, en mi marketing, en mi parte profesional como asesor publicitario de imagen corporativa, etcétera. Y aparece Diana y el resto del mensaje. Te invito hoy a Generación de Fe. Y usted dice, eso es otra cosa porque usted me está escribiendo a mí. Porque hemos considerado que el mundo gira en torno a nosotros. He escuchado incluso a predicadores que dicen, en esta porción de la palabra no vamos a colocar Israel, vamos a borrar el nombre de Israel y vas a decir el nombre tuyo. Por tanto te digo, no diga Israel, diga Armando, diga Angélica, diga Diana, diga, no sé, como sea. He tenido misericordia de ti para apersonarnos de las promesas de Dios. Pero es que yo no tengo que poner mi nombre en ninguna parte, aunque creo que sonaría bonito, al profeta Ahmed. Este nombre no es ni israelí, para que sepa, es árabe. Y la mayoría de los que tienen este nombre no son israelitas ni judíos, sino árabes musulmanes. Entonces la Biblia sí dice tu nombre. Y hemos querido acomodar nuestro nombre a las buenas o a las malas. Sí dice tu nombre, pero dice tu nombre sin llamarte por tu nombre. Cuando dice hijitos míos, cuando dice hijos, cuando dice gentiles, cuando dice pecadores, cuando dice juicio, cuando dice arrepentimiento, cuando dice la gloria es para Dios y no la compartiré con nadie, está diciendo tu nombre. Su gloria no la compartirá contigo, ni conmigo. Participaremos de la manifestación de su gloria, porque Él es fiel no contigo, es fiel con Él. Y por cuanto es fiel con Él, lo que ha prometido para ti y para mí es digno de honrar por su fidelidad. Entonces, destruyamos ese molde de ese Dios que hemos construido en nuestra mente, creyendo que Dios es fiel en nuestras vidas porque me ama a mí. En el universo no hay nadie como yo. Solo yo, no hay nadie como yo. Ni en los cielos ni en la tierra no hay nadie como yo. No cante eso, hermano. No hay nadie como Él ni en los cielos ni en la tierra. Y su fidelidad y su carácter es en beneficio de aquellos que Él ama. Es que Él nos ama a todos. Error. No nos ama a todos, hermano. Manifiesta su amor para con todos y aquellos todos que lo buscan, que se rinden, que se sujetan a Él y a su voluntad, manifiesta su amor. Pero ¿sabe qué manifiesta a los que no? ¿Qué manifiesta, hijo? Su ira, su juicio, sus decretos, sus advertencias. Y Dios es fiel para cumplir lo que promete, tanto en tus beneficios como en sus juicios.
Él es fiel cuando dice te voy a levantar y te voy a hacer entrar a la tierra prometida, pero también es fiel cuando dice ni tú, ni tú, ni tú, y tú tampoco van a entrar a la tierra prometida. Van a morir aquí en el desierto. Y murieron. Es que a mí no me deja de impactar la vida de Moisés. Tremendo hombre al servicio de Dios. Tremendo hombre. Podríamos llenar a Moisés de elogio, pero el día que falló al Señor, que su ego se quiso sobreponer sobre el nombre del Señor, Él le dijo, ¿sabes una cosa? Muy bonito todo, pero no vas a verla de lejos, no vas a entrar a la tierra prometida. Hasta aquí llegaste, te vas a morir. Y lo cumplió. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel a su nombre. Mira, si Él no lo hizo con Moisés, no lo va a hacer contigo. Entre hombres, yo le pregunto, ¿usted es más importante que Moisés? En términos de Dios, en servicio al Señor. ¿Eres tú más útil que Moisés? Pues si tu respuesta es no, a Él no se la rebajó. Permíteme negar que te la rebaje a ti. Si Él dice algo sobre ti, no si yo digo. Porque yo no soy juez de nadie. Yo no lo juzgo. Ni siquiera el Señor dijo, la palabra que os he dado, esa palabra los juzga. Así que no se sienta afectado, herido, demolido, ofendido. Cuando yo coloco en mis redes sociales que puedo poner lo que yo quiera. Si les pregunto, ¿puedo tomarme una foto desnudo yo? Solito en mi cuarto. ¿Sí o no? Yo tengo derecho a tomarme una foto desnudo. Ahora, ¿me puedo tomar una foto desnudo públicamente? Tómamela aquí, ahora, ya, ¡pra! ¿Sí o no? También puedo. Si usted puede, ¿por qué yo no? Y si a mí me da la gana de ponerla en las redes sociales, ¿puedo o no puedo? Ridículo me voy a ver. No puedo. Hermana, usted también puede. Yo no quiero. Ni debo. Pero puedo. Entonces yo no pongo fotos mías desnudo. Ni quiero ponerla. Quiero llenar mis redes sociales con la verdad de Dios. ¿Por qué me lo vas a impedir? Pastor, no haga el ridículo, eso no gana muchos likes. No me importa, pero aún los que me odian, que me tienen aún en sus redes sociales, de vez en cuando pasan por ahí y las leen. Esa es mi victoria. Esa es mi victoria. Mire, le voy a decir una cosa. Sé un poco de marketing digital y de manejo en redes sociales. De hecho, he tenido varios empleos en los cuales me han contratado para eso. Y algunos que conocen de este tema saben lo que estoy diciendo. Para los creadores de contenido hay una opción que se llama estadísticas, en los cuales uno se da cuenta cuántas personas han visto, cuántos le han dado clic, cuántos han pasado, cuántos no sé qué, etcétera, etcétera. Y nuestras publicaciones en Generación de Fe tienen más vistas, visitas y neciadera de lo que usted se imagina. Pero solo 4 likes, no me importa. Pero lo leen. No me importa, pero lo oyen. No me importa que no le des like, no me importa. Pero alguien en algún lugar está dando a conocer la manifestación de su poder, de su gloria y de su verdad. Por amor de mi nombre, dice el Señor. Por eso es que Él es fiel. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Gloria a Dios por nuestras fuerzas armadas que pasan por acá con sus helicópteros. Pero tenemos que tener cuidado al estudiar los atributos de Dios por esta razón que le voy a decir. Cuidado. Porque podemos poner nuestra fe en la fidelidad de Dios y no en Dios. No sé si me hago entender.
tu fe nunca podrá ser dirigida o autodirigida a un atributo u otro de Dios solamente. Voy a leer textualmente lo que un escritor de mis preferidos, A.W. Pink, hago la aclaración, dice en su libro Conociendo a Dios, dice: para cuidarnos de ver nuestra situación con malos pensamientos o anticiparse al día de mañana con triste ansiedad, es reflexionar mal sobre la fidelidad de Dios. El que ha cuidado a su hijo durante todos los años no lo abandonará en su vejez. Eso es verdad. El que ha escuchado sus oraciones en el pasado no se negará a satisfacer sus necesidades en la emergencia actual. Eso es verdad. Y si retenemos esta bendita verdad, se detendrán nuestros sollozos. El autor está diciendo que debemos tener fe en el Señor, que su fidelidad está dentro de Él, que hace parte de su ser. Pero tenemos que tener cuidado porque dice el autor, el Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y un efecto de descansar en esta verdad será el silenciamiento de nuestras quejas perpetuas. Y el autor dice verdad, pero yo quiero que usted tenga cierta precaución en afianzarnos en uno u otro atributo de Dios. ¿Y sabe cuál es? El creer que solamente Dios es uno de sus atributos. Porque hoy vemos una llamada iglesia o mal llamada iglesia que solamente fundamenta su teología, su enseñanza y su fe en un Dios que es amor. ¿Es Dios o no? ¿Es Dios amor, sí o no? Pero también es justo. Entonces, llevar todas las fuerzas de mi fe a un solo atributo de Dios niega los demás. Y usted y yo no podemos caer en este juego. Él es Dios de amor, sí. Pero eso no es también Dios de ira. Porque mi Biblia dice Dios es amor. Eso lo dice en una parte. Algunos lo juntaron. Pero también es fuego consumidor. Una cosa está en un lado y otra cosa está en otra. Para que usted sepa, no es una cita textual bíblica como muchos enseñan hoy. Un datico ahí, de pronto ya usted lo sabía, pero permítame recordárselo. Es que Dios es amor y también fuego consumidor, lo dice la Escritura. Muéstrame dónde lo dice. Tienes que ir a dos citas distintas. Pero Él no es solo amor, también es ira. También es juez. Salva, pero también condena. Sana, pero también, si quiere, enferma. O mata. Él es Dios de construcción, pero también es Dios de ¿qué? ¿O qué le pasó a las Torres Gemelas? Ah, no, a las Torres Gemelas no, pastor. A la Torre de Babel. ¿Qué le pasó a la Torre de Babel? Ah, bueno, construyan. Hasta que Dios dijo, hasta aquí construyen. Dios nada más puede hacer así, ¿ves? ¡Ting! Y se acaba todo lo que tú has dicho, creer, construir por tus propios esfuerzos y por tus propias capacidades. Si Dios no te quiere dejar construir nada, no te deja. Y si te quiere dejar construir para después, ¡ping!, lo hace. Porque Él es Dios de amor, pero también es Dios soberano. Porque Él es Dios fuego consumidor, pero también es Dios de misericordia. Vamos a decirlo ahora del otro lado. Porque Él es un Dios de condenación, pero también es un Dios de salvación. Por eso mandó a Jesús. Pero no nos gusta ese Jesús y construimos uno en nuestra cabeza que se condiciona a nuestras necesidades.
Construye tu Dios misericordioso, bondadoso, justo, más o menos 70%. ¿Alguna vez usted ha jugado o ha visto jugar a los chicos en el videoplay que entran los jugadores y a uno le pone, no sé cómo se hace realmente porque yo no soy muy amante de eso ya, y que velocidad, entonces te aparecen ahí tanto, salto, tanto, fuerza, ímpetu, no sé qué, manejo de balón, etcétera. Y nosotros empezamos a hacer lo mismo con Dios. Que sea justo, pero a mi favor, eso lo haría injusto. Que sea bueno, pero a mi favor, eso lo haría malo para otro. Entonces, Dios no puede ser fiel como primera medida por amor tuyo, amor a ti. Porque tú tienes esa mala maña de agarrar todo para tu conveniencia. Mire, la mitad de la historia que si tengo opositores o gente que me odia o gente que me ama, incluso, la mitad de lo que ellos piensan es verdad, la otra mitad es mentira. Porque hay una parte que conoce y otra parte que no conoce. Cuando usted vaya a escuchar un chisme mío, usted empiece desde la mitad es verdad. Délo por hecho, la mitad es verdad. Pero tenga en cuenta, mía o de otra persona, que la otra mitad puede ser un acomodo de aquellas personas que tienen una capacidad tremenda de poder voltear la arepa, como decimos aquí en Colombia. Voltear la torta, voltear el huevo, voltear la tortilla, voltear no sé qué para los internacionales. He conocido gente que tiene una capacidad impresionante de echar el cuento ajustado a sus propias necesidades. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Y todo el que le escuche le va a decir, tienes razón. Impresionante, ¿qué maldad hay en ese hombre? Todo depende del lente que le pongas, pero el lente de Dios tiene la capacidad no solamente de ver la verdad de esa persona, sino también sus mentiras. Ve el pasado, ve el presente y también ve el futuro. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Fiel a qué? A su nombre. Por amor de su nombre. Cuanto más nos resignemos con confianza y pongamos todos nuestros asuntos en las manos de Dios, de manera que estemos completamente convencidos de su amor y fidelidad, tanto más estaremos satisfechos con su providencia y nos daremos cuenta de que bien lo ha hecho todo, dice A.W. Pink en su libro Los atributos de Dios. Y quiero compartir esto en Marcos capítulo 7, verso 37. ¿Qué dice Marcos capítulo 7, 37? Y en gran manera se maravillan diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Te voy a decir una cosa, voy a compartirlo contigo hoy, una gran verdad. Todo lo que Dios hace, hizo y hará, está bien hecho. Está bien hecho. Hermano, no. Los que realmente confían en el Señor aprecian esto de Dios. Es que yo no quiero, pero primero no tengo otra. Y segundo, lo voy a aceptar con devoción, con respeto, con entereza, con el raciocinio puesto en que mi fe está puesta en el Señor y que ese Señor es fiel. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Nada ha salido del control de Dios. Él es fiel. ¿Cuántos este año han pasado momentos difíciles?
Tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. Él es fiel. Pero si actuara como tú, fueras tú Dios. Si hiciera lo que tú, usurpa pues el lugar de Dios. Si actúa como tú, mire, si Dios actuara como tú y como yo, esto ya se habría acabado hace rato. Y Dios es fiel, tanto como para bendecir, como para maldecir. Ay, Dios no maldice, Señor, ¿cómo se le ocurre eso? Cuando dijo un día, ábrase la tierra y que se traigan aquí con vacas, con ovejas, con todo lo que tiene, ¿usted cree que eso es una cosa buena? Dijo mal. A Moisés le dijo, no te vistas que no vas. Y te vas a morir aquí. ¿Cómo así, Señor? Conmigo, con tu superhéroe. Yo que tanto he trabajado al Señor y que he sido fiel en todo, en mis diezmos, en mis ofrendas, yo no merezco esto. No, ciertamente no mereces eso. Mereces más. Si bien o mal, usted sacará la deducción, tendrá que tomar una decisión. Pero fiel es Dios. Ahora, A.W. Tozer, había hablado de A.W. Pink, hablo de U. Tozer ahora, afirma estas cosas que me parecen muy edificantes para compartir con ustedes. Dice Tozer, Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. Tú y yo llamamos fiel a Dios solamente cuando cosas buenas nos pasan. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? Qué fiel es Dios, me pagaron. Qué fiel es Dios, me sané. Qué fiel es Dios, volvió mi marido. Qué fiel es Dios, me concedió lo que quería. Qué fiel es Dios que me vistió. Qué fiel es Dios que estrené en diciembre. Dios es fiel, tremendamente fiel. Pero Dios no es fiel cuando te enfermas, cuando pierdes dinero, cuando te va mal en un negocio, cuando te engañan, cuando sufres, cuando lloras, cuando estás en situaciones distintas. Él sigue siendo fiel. Es que la fidelidad de Dios, y si llego al final de esta predicación con el triunfo de entender que la fidelidad de Dios o de permitirme expresarlo de la mejor manera para que comprenda que la fidelidad de Dios no depende de tus beneficios siquiera. Va buena la prédica, pastor, estuvo buena. No depende de tus beneficios la fidelidad de Dios. No depende de lo bien que te va. ¿Por qué Dios es fiel? Porque me fue bien en el 2021 y me va a ir bien en el 2022. No, Dios no es fiel por eso. Él es fiel si fuera todo lo contrario. Porque como bien dice Tozer, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. Él es fiel e inmutable al mismo tiempo. De manera que todas sus palabras y todos sus actos tienen que ser fieles y deben seguir siéndolo. Los hombres se vuelven infieles movidos por sus apetitos, por el temor, por la debilidad, por la falta de interés o por alguna fuerte influencia procedente del exterior. Pero Dios no. Mira, lo externo no afirma, niega, acrecenta o disminuye la fidelidad de Dios. Pero sí podemos tener actos o gestos para con Dios de agrado. Porque yo quiero que tú entiendas esto. Esto no significa que hemos sido creados ahora como máquinas. ¿Recuerdas cuando Jesús iba con sus discípulos caminando por un lugar y una mujer que tenía una hija atormentada por un demonio? ¿Tú recuerdas eso? Recuerda haberlo leído, pero tú no estabas allí, ¿verdad? Y aquella mujer le decía, Señor, ten misericordia de mí. Y los discípulos le dijeron, por favor, Señor, mira la bulla que trae esta mujer, atiéndele, por favor, Señor, despídele.
Despídeles, atiende, mira qué es lo que necesita y que se vaya, que nos deje en paz. Y aquella mujer se acerca al Señor, le echa el cuento de lo que ella está viviendo y el Señor le dice, mira, yo no he sido enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Mano, eso suena groserísimo. Es que yo no vine para atenderte a ti, ¿sabes? Espérate que venga otro de los que yo vengo a atender y que te atienda después. Eso era lo que le estaba diciendo. Espera un momento. Le dice, mira, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdas cuando aquella mujer se sienta y el Señor le dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros? Uy, eso hubiese costado el ministerio de alguno aquí. O el servicio, que es ministerio. Y aquella mujer saca de su corazón, no lo leyó ni de Tozer, ni de Pink, ni de ningún otro. Ella saca de su corazón unas palabras que dicen algo que conmueve al Señor. No es que Él sea inconmovible o movible para hacer lo que nosotros queremos, pero hay cosas que a Dios le agradan, hermano. Y aquella mujer saca tremenda frase que dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y el Señor voltea y, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue liberada en aquel instante. Aquella que tocó el borde del manto de Jesús. Y el Señor dice, alguien me ha tocado. Y salen los discípulos que tenían más de... Usted se quiere parecer al rey David, al apóstol Pablo y se quiere parecer a, no sé, a Juan, al discípulo que más amaba al Señor. Pero nos parecemos más al torpe, entre comillas, de Pedro e incrédulo de Tomás que a cualquier otro. Y aquellos discípulos maravillosos que tenía el Señor le dicen, ¿cómo no, Padre? ¿Cómo no, Señor, perdón? ¿Cómo no, Jesús? ¿Cómo no, Maestro? Te vienen apretujando todo el camino y vas a decir que alguien te ha tocado. Qué ridículo. Y no, alguien me ha tocado de una forma distinta porque de mí salió poder. Él es fiel con esos. Él es fiel con aquel, o fue fiel con aquel, al que le dijo el Señor a un profeta, ve y dile que va a morir, que aliste todo en su casa, que ordene todo en su casa porque se va. Y el profeta fue y hizo caso. ¿Sabe qué? Manda a decir el Señor que te lleva a la pelona. El Señor te manda a decir que te vas. Ezequías, el rey Ezequías. Te vas. No, pero ¿cómo así? Y dice que volteó a la pared y este hombre tuvo comunión con el Señor y habló con Dios. Y después el Señor le dice al profeta, ¿sabe qué? Dile que le voy a extender 15 años más. Yo no sé si el profeta hizo, pero ¿para qué me pones en esto? El profeta fue y dijo, ¿sabe? El Señor dice que te va a añadir 15 años más. Y lo hizo. Él es fiel. Quiero finalizar este tiempo, mi querido hermano y amigo, leyéndote algunas cosas, leyéndote textualmente del libro de Tozer. Es obvio que ninguna de esas fuerzas puede actuar en Dios o afectar a Dios en modo alguno. Él es su propia razón para todo cuanto es y hace. No se le puede obligar desde fuera, sino que siempre habla y actúa desde dentro de sí mismo por su propia voluntad soberana como le place. También tomé esto que dice de Tozer. Creo que se podría demostrar que en casi todas las herejías que han afligido a la iglesia, ¿sabe qué es herejía? Falsa doctrina, mentira sobre Dios, blasfemia sobre Dios. Dice Tozer, creo que se podría demostrar que casi todas las herejías
que han afligido a la iglesia a lo largo de los años han surgido de una creencia de cosas inciertas sobre Dios o de un exceso de énfasis sobre otras cosas ciertas y verdaderas que han llegado a oscurecer otras con cosas igualmente verdaderas. Era más o menos lo que yo le decía. Tú no puedes pasarte la vida diciendo que Dios es amoroso. Aquí dice, ve, amoroso, aquí lo tengo, sí, pero también es justo. Pero también es santo. Él es amoroso, Él me acepta tal como yo soy. No, Él te acepta a pesar de lo que soy. O me acepta o te acepta tal a pesar de lo que eres. Pero Él no quiere que tú permanezcas siendo quien eres. Para eso mandó a Jesús, si no, para eso no lo manda. Entonces, engrandecer, dice Tozer, engrandecer cualquier atributo al mismo tiempo que se excluye a otro, equivale a caminar derechamente hacia uno de los tenebrosos pantanos de la teología. Y sin embargo, estamos constantemente tentados a hacer precisamente esto. Entonces lo afirma, dice, hacemos más amorosos a Dios o hacemos más omnipresente a Dios, está en todos lados, pero nos olvidamos que también debe estar en nuestra habitación y en nuestro momento de oración. No es que Él está en todos lados, por eso yo no me congrego. No, Él dice que Él está en todas partes, está en tu casa, está bien, te felicito. Si Dios está allí, algunos lo han echado, lo han corrido y han metido un Dios creado a su propia imaginación. Pero también quiere estar contigo en espacio. Ahora, ¿qué le pasa a Dios si tú no tienes comunión con Él? ¿Deja de ser Dios? Pues Él sigue siendo Dios. ¿Quién se degenera? Eres tú. Dios no se va a degenerar. Eres tú y yo. Quien se deja de edificar eres tú. Quien deja de cumplir fielmente como Dios ha mandado, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, a Dios no le pasa nada, te pasa a ti. Si tú dejas de apoyar la obra de Dios con tu finanza, a Dios no le pasa nada y la obra de Dios va a seguir. Pero ¿quién se pierde de los beneficios y las bendiciones? No solamente económicas, porque es que cuando hablamos de bendiciones pensamos en plata, en carro, casa y beca. La mayor bendición que Dios te puede dar a ti no es carro, casa y beca, ni suegra, ni mujer, ni burra blanca, ni negra, ni nada de esas cosas, ni ganado, ni nada de lo que tú de pronto anhelas hoy y llamas bendición. La bendición más grande que Dios ha entregado para la humanidad tiene nombre propio, es Jesús. Y la bendición que ese Jesús te puede entregar no es hacer milagros, los dones y los ministerios para ufanarte de que eres un servidor o un ministro de Dios, etcétera, etcétera, sino tu salvación. ¿De qué le vale ganar al mundo si pierde su alma? Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios es amor. Y hay quienes han interpretado que esto es una manera tal que niegan que Él sea justo, cosa que también enseña la Biblia. Otros llevan tan lejos la doctrina bíblica de la bondad de Dios que las hacen contradecirse con su santidad o con su compasión, o que su compasión anule su veracidad. Hay otros que comprenden la soberanía de Dios de una manera tal que destruye la soberanía de Dios o al menos disminuye gradualmente su bondad y su amor. Solo podremos tener un concepto correcto de la verdad si nos atrevemos a creer todo cuanto Dios ha dicho acerca de sí mismo. Solo podremos tener un concepto correcto de la verdad de Dios si nos atrevemos a creer todo cuanto Dios ha dicho de sí mismo. Por eso las afirmaciones de hombres poniendo a Dios en cierto lugar o mandando a Dios a hacer ciertas cosas no tienen fundamento. Es lo que Dios dice de sí, no lo que otro dice de Dios. Y por eso Él llama la atención a aquellos pastores, profetas, ministros, siervos, etcétera, hombres que se supone le servían a Él y empezaron a decir, Dios te dice. El Señor manda a decir, tuve una visión, tuve un sueño. Hermano, dude. Es verdad, vi un lindo gatito
Creo que he visto un lindo gatito. Es verdad, viste un lindo gatito. Pero eso no puede convertirse en una doctrina para que todos también vean un lindo gatito. Porque es posible que alguien vea, experimente, viva algo que tiene que ver consigo, no como doctrina para enseñar a la congregación. Si es que lo vio, si es que lo sintió, si es que lo percibió, o es posible que haya sido víctima de una frijolada. Que también hace parte de las posibilidades. Se va a reír, ríase con ganas, hermano. Es que es verdad. Me altero, me enojo, no sé qué me pasa cuando veo que doctrinas de hombres son enseñadas como si fueran verdades bíblicas. No, hermano, ¿qué le pasa? Sí, creo que vi un lindo gatito. Es cierto, vi un lindo gatito. Y yo también puedo decir, es cierto, yo también lo vi. Pero eso no cambia las verdades de Dios, ni quién es Dios. Su fidelidad es de antes, es ahora y será para siempre. Colócate en pie hoy, si es posible. Es una grave responsabilidad que el hombre toma sobre sí cuando se pone a corregir la autorrevelación de Dios y quiere poner sobre la autorrevelación de Dios su propia revelación de las cosas. Hay hombres que hoy viven por sus propias revelaciones y no por la autorrevelación de Dios. ¿Dónde está la autorrevelación de Dios, hermano? Alguien que me diga acá, con ganas, con fuerza, ¿dónde está la autorrevelación de Dios? Permítame esa. Autorrevelación de Dios. Yo no muestro esta porque no le quiero hacer publicidad a ninguna empresa. Le quiero hacer mostrar es esta. Esta sí le hago toda. ¿Dónde está la verdad de Dios? A veces ni siquiera en tu grupo de oración. Hace poco me llegó un meme que un hermano le pregunta a otro y le dice: hermano, ¿y tú cómo te enteras de tantas cosas? Y el otro le dice: ahí en el grupo de oración. La revelación de Dios está en su palabra. Y de todo lo que yo he dicho hoy aquí, juzgue todo. Si es verdad o es mentira, júzguelo. No porque se vio el video nuevamente, sino porque agarró su Biblia. Porque agarró su Biblia y verificó que lo que hoy se le ha predicado a usted está aquí o no. Aun cuando pongo ejemplos, si no están en la Biblia, busque unos bíblicos, pastor, para el próximo mensaje. Así es, lo haré, me voy a esforzar. Pero la revelación de Dios no está en la revelación de hombres, sino en su propia autorrevelación. Y su autorrevelación o autobiografía es la Escritura. No es más nada. Él es fiel. Y Él dice en su palabra por doquier, o sea, en muchos lugares. En cualquier parte, quiero decir. Soy fiel. Soy fiel. Soy fiel. Soy fiel. Te manda a decir el Señor hoy, mi querido hermano y amigo, que Él es fiel. ¿Lo crees? ¿Crees esto? Preguntó el Señor. Yo creo esto, que Él es fiel.